Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos, a todas? En principio, felicitarlos y felicitarlas porque han ya sorteado la primera instancia y vamos por la segunda, y en esta segunda instancia vamos acá con, mi nombre es Erika Gioli, estoy acompañada en este momento por Liliana Goni, que es con quien nosotros hoy vamos a llevar adelante esta asistencia técnica que les permita darles un poco de claridad en función de qué es lo que se espera, ¿no? En esta segunda instancia de prueba escrita, que tiene como objetivo transitar la visita áulica. Lili, Bueno, quiero hacerle llegar mi reconocimiento, la alegría de que tantos compañeros hayamos llegado a esta instancia de volver a encontrarnos y poder poner en palabras y ejemplificar alguna problemática con respecto al motivo visita escuela, contextualizada en las líneas de la dirección, ya que ayer sabemos que estuvieron participando en la asistencia técnica brindada por la dirección de concurso, donde hay cuestiones técnicas y cuestiones de forma que creo que han quedado claras y precisas. De cualquier manera, siempre la dirección a disposición para poder aclarar y dar respuesta a las consultas que surjan, si es que en el transcurso de la asistencia nosotros no los ponemos en palabras. Así que decir, bueno, Lili, que también nos acompaña Vicky, que es quien nos va a dar una mano con lo que tiene que ver con la tecnología y con lo que tiene que ver con poder compartir algunas consideraciones que desde la dirección creemos que va a acompañarlos en este proceso de escritura. Si te parece, Vicky, ponemos ya las primeras placas como para arrancar, y lo que nosotros vamos a hacer con Lili es conversar, ¿no? Estos aspectos que debieran formar parte de este informe escrito. La segunda, Vicky. Para ello, digo, retomar algunas de las consideraciones que ustedes, y que, como decía Lili, ayer abordó la dirección de concurso, que tiene que ver con el artículo 84, que es la normativa vigente que nos da y nos, digamos, nos regula lo que tiene que pasar en esta instancia, que es informe escrito. El artículo 84 del Estatuto Docente plantea que la prueba es un informe escrito sobre organización, orientación y crítica del trabajo nivel aula, nivel escuela o servicio, según correspondiere. Se confeccionará sobre un tema único para todos los concursantes. El contenido del informe será acorde con las funciones del cargo para el que se concursa. Digo, este es como la norma, y desde acá es de donde nosotros vamos a ponerle sentido, darle significación a esta escritura, esta narrativa, esta argumentación que ustedes van a llevar adelante. bueno, eh, vamos a comenzar tratando de poner palabra El a otro, cómo Vicky. entendemos qué es una visita a escuela. En realidad, el motivo visita a escuela es una temática determinada que resultó del sorteo que se realizó en la sede donde ustedes fueron convocados y desde donde vamos a partir rumbo a las escuelas especiales, donde se va a concretar esta experiencia de intervención pedagógica que ustedes van a tener desde la función de miembros de conducción de una institución a efectos de poder tener contacto directo con una experiencia en un lugar institucional concreto, una escena escolar concreta. Ahí, Lili, sumar esto que vos decís, que es muy importante, porque ayer en la asistencia, digo, en esas conversaciones que se dialogaban en el chat, había como ciertas dudas o confusiones de pensar que iban a ir a cualquier escuela. No, digo, que quede claro que ustedes van a participar de un escenario pedagógico, de una institución educativa, de una escuela especial, de una escuela de la modalidad de educación especial. No es que vamos a ir a observar otro tipo de instituciones educativas. Bien, quedó claro, digamos, que la asignación de institución en la que ustedes van a realizar la intervención pedagógica es motivo de sorteo también luego de haber sacado el motivo de visita.
Como así también las personas, los inspectores o los miembros del equipo de la dirección que vamos a actuar como referentes de ustedes para el ingreso en la institución y para resolver sobre territorio cualquier dificultad que pueda surgir y que de ninguna manera queremos que nada dificulte la comodidad de ustedes en vincularse con la institución y de poder producir de este lugar la mejor producción de intervención pedagógica que va a ser como resultado el informe de visita a escuela. Eh, yo, pensando desde la practicidad, digamos, ustedes una vez que se sortea la temática sobre la que van a tener que hacer la observación en la institución, vamos a tener un tiempo desde el lugar de la sede donde estamos hasta el lugar donde se nos asigne la observación, eh, que va a ser un tiempo de reflexión individual. Reflexión individual que me gustaría estarla girando alrededor del tema que va a ser objeto de visita. Es decir, posicionarnos desde nuestros saberes que tienen que ver con los marcos referenciales de la modalidad, de la provincia, de la normativa vigente, a efectos de que cuando llegue el momento de solicitar las fuentes de información que nos permitan poner palabra con respecto a lo observado, dicha documentación sea la pertinente, la necesaria y que sea la que nos pueda acompañar en el relato escrito que que vamos a poner en juego en el momento de la escritura del informe. Sería, Lili, más o menos lo que hace un director cotidianamente, ¿no? Digo, un director para poder realizar esas observaciones áulicas, en principio hace una preparación previa en función de qué objetivos, qué propósitos que están mediados por la enseñanza y por los contenidos, ¿no? Va a observar al aula, la observación propiamente dicha y después el tercer momento que sería como de análisis, de tensión entre lo observado y lo que es necesario reajustar o potenciar, digo, no solo uno trabaja en términos de las dificultades, sino también en potenciar aquellas cosas que sucedieron. O sea, estas tres instancias que un director cotidianamente hace en su espacio de trabajo, en esta instancia que ustedes van a transitar, donde nosotros estamos convencidos y convencidas, ustedes tienen que sentirse ya directores y directoras, ¿no? En este hipotético situación que ustedes van a transitar, porque digo esto que decía Lili, esta introspección que ustedes van a hacer cuando se hace este motivo de visita sería como el objetivo que uno va llevando para poder pensar dentro de la institución educativa cómo se desenvuelve ese motivo de visita, ¿no? Y en esto que En decía Lili, realidad, que es fundamental de las fuentes, ahí doy Lili, tiene que ver también con que ustedes de ese propósito, de ese motivo, van a observar y van a indagar, ¿no? ¿Qué fuentes, qué datos van a recolectar para pensar en ese motivo de visita? digamos, poner en un mismo piso de análisis qué fuentes de información solicitamos y cuál es el motivo de la intervención. Digamos, esto evita la lectura de datos, de información que no son pertinentes en el momento de la elaboración del informe. O sea que las invitamos a que previamente hagan un análisis cuáles son las fuentes de información y cuáles son los saberes que voy a poner en juego desde mi función directiva para poder entrelazar la experiencia, la interveniencia directa, mi intervención desde el marco teórico que corresponde a mis saberes con respecto a la función directiva que en este momento voy a tener que asumir en el momento de la observación. Saberes que se relacionan con lo que veníamos trabajando en el encuentro anterior, digo, en ese espacio de asistencia técnica de la primera instancia, que refiere al temario y la bibliografía, digo, ¿no? Uno va, ese motivo lo va a poner en tensión, en esa observación, en esa recolección de datos, con la política educativa, digo, ¿no? Es desde ahí donde después va a comunicar a esos docentes o a esas docentes ese informe
que después va a concretar y materializar, ¿no? Es como que se pone en juego a partir de la recolección el insumo teórico y normativo, ¿no? ¿Querés que pongamos un las ejemplo? orientaciones teóricas y prácticas que vayamos esbozando van a tener que tener sintonía, digamos, estar en un plano de equilibrio y de sostenimiento de los ejes de la modalidad y de la política provincial. ¿Está? Bueno, para no seguir teorizando, digamos, y estamos segura de que todos ustedes están esperando cómo será la problemática, es que le traemos una problemática y vamos a tratar de ir desmenuzándola a efectos de poner, digamos, desde el ejemplo, desde la cuestión concreta, cómo se entrelazan estas apreciaciones y estos marcos y estas recomendaciones que con Erika tratamos de ir suministrándoles. El motivo de visita que seleccionamos es brindado por uno de los jurados del concurso, tiene que ver con la evaluación de las prácticas de lectura y escritura en un grupo en el encuadre del proyecto institucional. Bien, desde este lugar, digamos, hay determinados insumos que surgen como es la materialización de la planificación. Desde este lugar, digamos, como soportes y como saberes previos, digamos, a la elaboración del informe, tendríamos que entrelazar qué saberes necesitamos para hacer la orientación, la indicación, la sugerencia o la resignificación de aquella escena escolar que de pronto tengamos que intervenir pedagógicamente. Lili, ahí sumar, ahí solamente aportar a lo que vos estás diciendo, digo, ustedes, como nosotros veníamos hablando, ¿no? Que hipotetizan que ya son directores y directoras. Directores. Se Sí. supone que esa planificación que ustedes van a solicitar, digo, es como fuente, como insumo, como instrumento, digo, distintas acepciones, ¿no? Que uno utiliza, eh, se supone que ustedes previamente la han supervisado, o sea que a la hora de poder dar cuenta de ese escrito, ustedes ahí no van a hacer ningún ajuste a esa planificación. Por eso nosotros le pusimos que es la materialización, Ya es está. cómo ustedes visibilizan, cómo se cristaliza, cómo se pone en acto todo lo que ahí fue documentado, fue planificado y que después le vamos a ir, como decía Lidia al principio, desmenuzando, ¿no? Que esa planificación, digo, pensando, ¿no? En una institución educativa que ustedes van a leer previamente, ¿no? Eh, También hay que ver cómo fue hecha, ¿no? Esa planificación y por eso digo, cuando nosotros decía Lili de las fuentes, de los insumos y lo que ustedes vayan a solicitar, no solamente uno va y observa las clases o las planificaciones, también realiza entrevistas, ¿no? Uno cuando ingresa a la institución educativa, ya la escuela vamos leyéndola, vamos teniendo ciertas pistas de cómo se viene abordando distintas situaciones transversales, ¿no? A los distintos enfoques curriculares. En el específico que nos toca hoy, Lili, del Bueno, encuadre en el curricular y demás, específico de hoy, digamos, hay una cuestión de qué cosas desde el encuadre curricular debería, una vez que solicito la planificación de aula, ir confrontando, digamos, desde el sentido que garantizar la justicia curricular teniendo en cuenta cuál es el enfoque del área dentro de lo que es el diseño curricular. Preguntarnos también si la totalidad de los ámbitos que están marcados en el diseño curricular están contemplados en ese informe que vamos a elaborar y, digamos, si los contenidos que están diseñados para cada uno de los ámbitos de las prácticas de lectura y escritura están siendo materializados en las propuestas que se están llevando a cabo en ese grupo que voy a observar. Hay algunas cuestiones de la modalidad que me parece importante ponerlas en palabra a efectos de no perder la riqueza y el concepto que tiene la modalidad con respecto a las prácticas de lectura y escritura.
Decimos desde el documento, las prácticas de lectura y escritura, que la alfabetización es un compromiso de la institución. Es la escuela la que debe convertirse en una comunidad lectora y escritora. Por las plantaciones y la evaluación desde esta concepción no son exclusivamente del maestro que está a cargo del grupo, sino que hay toda una institución que está comprometida con este objetivo fundante, que es para la provincia de Buenos Aires, que es garantizar la adquisición de la lectura con sentido, como así también de la escritura. Eh, lo que implica, digamos, que en el marco de las orientaciones que brindemos en el informe que vamos a elaborar, no quede exclusivamente acotado a la figura del maestro del grupo que observamos, sino, digamos, desde este marco conceptual amplio entran en juego, digamos, otros miembros del equipo de trabajo de la institución eh, que seguramente desde el proyecto institucional tienen algún rol, alguna función a la que están seguramente comprometidos a acompañar este proceso de adquisición de alfabetización. Ahí, Lili, digo, partiendo de esa premisa político-pedagógica normativa, es que cuando, por ejemplo, observamos cómo se lleva adelante y se materializa esa planificación en el escenario áulico, ahí nosotros vamos a poner, digo, el acento en ver cómo está organizada esa clase, cuáles son los enfoques de la enseñanza, las previsiones didácticas, las decisiones que se tomaron para ese momento. Vamos a pensar ahí cómo el docente se convierte en mediador, invita a los y las estudiantes a sentirse parte, ¿no? Por ejemplo, digamos, de leer, digo, ¿no? Desde la parte lectora, por ejemplo, digo, ¿no? Cómo se generan esas agrupaciones, agrupamientos, si hay agrupamientos, si no los hay, cómo están dispuestos los bancos, qué materiales se ponen a disposición. Las paredes, por ejemplo, son digamos, fuente de poder nosotros observar para ver cómo circula, ¿no? Las distintas formas de alfabetización, qué libros nosotros encontramos si es que hay una biblioteca dentro del aula y en función también de qué temas son los que portan esos libros, si esos libros fueron o no elegidos por los y las estudiantes. Y también cuando hablamos de grupalidad, pensar si hay un maestro solo que enseña o hay otros con ese maestro que están enseñando, ¿no? Bien, yo un poco ya que estamos dentro del aula, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver a fuentes de información. La lectura de las paredes del aula me están diciendo por dónde está transitando la enseñanza. ¿Existen en las paredes fuentes de información confiables para que los estudiantes puedan acudir ante determinadas situaciones que el proceso de aprendizaje les está exigiendo? Los agrupamientos que se generan dentro del grupo, ¿cuál es el criterio? ¿Son agrupamientos rígidos? ¿Existe la posibilidad de flexibilizar teniendo en cuenta los niveles de adquisición en los procesos de lectura y escritura? Y hay un elemento que me parece fundante que tengan en cuenta. Ustedes saben que nosotros, digamos como el nivel primario, recomienda las secuencias en la enseñanza de la lectura y la escritura, que es si el estudiante lee a través del maestro, si el estudiante lee por sí mismo, si el estudiante escribe a través del maestro, si el estudiante escribe por sí mismo. Estas cuatro secuencias son eh, indispensables, digamos, de observar, porque de aquí se van a desprender la posibilidad que existan didácticamente dentro del aula las secuencias didácticas. ¿Eh? Las secuencias didácticas sería una fuente de información, si las hubiese, que me permitiría, digamos, desde la función directiva,
digamos, hacer una evaluación de la enseñanza, digamos, y por dónde el proceso del grupo va transitando y realmente haciendo justicia curricular, si están generándose, hay gradualidad, hay continuidad en las propuestas, cómo se va decantando, digamos, la selección de contenidos de un grupo a otro, del primero a segundo ciclo, digamos, siendo custodios celosos, ¿no es cierto? Eh, de que la adquisición de las prácticas sociales, de la lectura y la escritura se adquieran y que los procesos de lectura y escritura, de alfabetización, sean una preocupación que invade a toda la escuela. En esa secuencia, Lili, que vos venís planteando también, digo, ¿no? Pensar si esa actividad que ustedes van en la que van a participar y en la que van a observar, es una actividad que viene siendo, como decía Lili, desde una secuencia de enseñanza, digo, ¿no? O es desde ese día, arrancó ese día y al otro día finaliza, digo, sobre todo pensando que el motivo de visita que nosotros pusimos de ejemplo tenía que ver con la evaluación también, ¿no? Algo que la modalidad, en función de pensar y poner el acento en la centralidad de la enseñanza, plantea también cómo evaluamos, qué evaluamos, a quiénes evaluamos, ¿no? Entonces digo, si bien va a ser importante todo este enfoque curricular que Lili ha desarrollado en función de los marcos normativos y teóricos, es también pensar cómo eso fue evaluado o no, ¿no? Dentro de ese escenario y de esa propuesta de enseñanza, de ese día y de ese momento en particular que ustedes estuvieron o van, mejor dicho, a transitar. Esto nos va a permitir, digamos, hacer hincapié en la cuestión de lo común en el grupo que observamos y cómo se está trabajando la singularidad, si es que existen secuencias didácticas donde, digamos, expliciten cuál es el contenido y cómo se gestiona la secuencia didáctica. ¿Bien? Es decir, nos van a dar indicadores de cómo se está planteando el proceso de enseñanza que propone, yo digo, el equipo de trabajo de la escuela, en ese momento, digamos, materializado tal vez en la maestra de grupo, pero que seguramente detrás de ellas hay un equipo donde incluimos también el equipo técnico, digamos, que es referente y son todos responsables de las decisiones didácticas que se vayan tomando a nivel institucional para mejorar, para lograr las mejores condiciones de apropiación de los objetos de conocimiento, que en este caso tienen que ver con el área de las prácticas de lectura y escritura. Acá pusimos la cuestión de las grupalidades. Nosotros estamos convencidos desde la modalidad que las grupalidades, grupalidad hay que enseñar, se aprende a trabajar grupalmente. Por lo tanto, la presencia de grupos heterogéneos dentro del aula, que sean móviles, no siempre los mismos, y los criterios de agrupamiento pueden ir variando según el objeto de conocimiento que se vaya a trabajar, resulta absolutamente positivo. Ustedes lo que van a ver, digo, en este espacio áulico es justamente si se generan estas grupalidades o no y si todavía está direccionado hacia una propuesta individual. Digo, eso es algo que también se viene como lineamiento trabajando fuertemente, ¿no? A estos espacios quizás que ustedes puedan llegar a observar y siempre desde un lugar respetuoso, digo, ¿no? No es poder, es lo que la escuela pudo construir, ¿no? Porque también a veces nosotros cuando vamos en estos espacios, eh, que nos sirven, ¿no? Como insumo para poder, digo, en este caso, pensar en nuestro ascenso, a veces puede que haya cosas que veamos en determinadas instituciones que estén alejados, ¿no? De estos posicionamientos. Son escuelas que vienen trabajando y lo hacen y han llevan adelante prácticas genuinas, ¿no? Digo, uno no va a ir en términos de si la escuela trabaja o la maestra trabaja bien o mal, sino es cómo poder potenciar que la enseñanza suceda. En este sentido, ayer también se planteaban que en estas fuentes o en estos insumos o en estos instrumentos que ustedes van a pedir, hay cuestiones que hay que resguardar y que tienen que ver justamente con
la identidad de los niños y las niñas. Digo, ustedes no van a pedir eh, cuestiones que tengan que ver con alguna trayectoria específica o alguna intervención específica de alguna trayectoria. Y también siempre tengan en cuenta el motivo de visita, ¿no? Porque a veces sucede que se nombra o se registra o aparece plasmado en estos escritos cuestiones que no hacen al objetivo, digo, ¿no? Mm, De esta observación, de este escrito que nosotros tenemos que llevar adelante. Vicky, ¿nos pasás a la otra placa? Gracias. bueno, Esto que nosotros veníamos hablando con Lili, digo que a veces que pareció como una conversación entre teórica y práctica, tiene que ver con esto que viene más abajo, ¿no? Que dice, en principio, este informe está dirigido a los y las docentes. Y dentro de este informe, lo que tendría que plasmarse son como tres partes importantes, ¿no? Que es esta descripción que veníamos hablando con Lili, que nosotros pusimos el acento en un aula, ¿no? Ustedes van a dar después ahí a definir, digo, ayer alguna de las preguntas que también surgía es, bueno, voy a la escuela y no encuentro estudiantes por X situación que suceda, ¿no? Eh, ¿Qué hago? ¿Me quedo sin informe? No, no me quedo sin informe. Digo, como hablábamos de distintas fuentes, uno lo que puede hacer en esta descripción que tiene que llevar adelante es poder hacer entrevistas con los distintos actores institucionales, en función siempre de este motivo de visita con el que yo voy a la escuela, las planificaciones, los acuerdos que se han realizado en relación al proyecto institucional en el marco, por ejemplo, de las prácticas del lenguaje, las prácticas de escritura y lectura y la evaluación, digo, hay insumos en la institución educativa que a mí me van a dar cuenta y me van a permitir realizar este escrito, ¿no? No crean que porque si vayan a la institución y no encuentran a niños, no se puede llevar adelante. Sí se puede llevar adelante. Después, bien. bueno, otra de las partes Nos sería, sí, parecía también importante que vayan teniendo en cuenta si hablamos de una organización institucional que aspiramos a que se convierta en una comunidad lectora y escritora, hay algunos elementos organizacionales que garantizarían un buen funcionamiento. Y me estoy refiriendo a los agrupamientos, ya los dijimos. Hay cuestiones de tiempos y el manejo de los espacios también. ¿eh? Siempre, digamos, por una cuestión histórica, ¿no es cierto? Y por una cuestión hasta de vivencias personales, siempre pensamos el aula como el espacio donde se produce el aprendizaje, ¿no es cierto? No pensando que el aprendizaje se genera en la escuela como totalidad. Por lo tanto, y un poco haciendo alusión a esto que venimos hablando de las prácticas de lectura, los espacios de biblioteca serían una fuente de información como para tener en cuenta también en la elaboración del informe que hoy lo tendríamos que haber aportado con anterioridad. Llega el momento de empezar a entramar, digamos, a entramar la observación que hicimos, la práctica que pudimos analizar, empezar a entrelazarlos con este posicionamiento pedagógico, político-pedagógico de la dirección y de la provincia, con algunas conceptualizaciones que tienen que ver con el sostenimiento de algunos marcos teóricos que ustedes los tienen sugeridos en la bibliografía, en cada uno, en los ejes de lectura que tenían para el concurso. Lili, Lo ahí ya que pasaríamos como a la tiene, segunda, ¿no? Al número dos. Ahí sí, ya sí, empezaría el sí, análisis, digo, ¿no? Esto el que dice análisis, Lili es muy sí, importante. Acá lo que se pone en juego es básicamente lo que habíamos trabajado con anterioridad, que era el eje uno, 2 y 3. Lili, ahí hoy, cuando empezó contando en relación al motivo de visita, ella fue nombrando los documentos del eje 2 básicamente, que fue ahí trabajando, que tenía que ver con el de las prácticas, sí. decímelo bien, Lili, porque yo acá de memoria no lo tengo. Las prácticas de lectura y escritura, la escuela y la enseñanza en torno a lo literario. Digamos, ustedes en este documento, ustedes tienen toda una orientación que les permitiría hacer un sostenimiento y fundamentar las orientaciones
con un posicionamiento claro de modalidad al respecto. Los enfoques del área de práctica Y por del supuesto, que ya lo lenguaje, dije también hoy, el diseño curricular. el diseño ¿Eh? curricular, El diseño curricular. y espera que nunca lo puedo Bien. decir bien, espera que ya lo busco porque la otra vez también hicimos lo mismo, digo, para que ustedes tengan como esta, como decía Lili, ¿no? De poder entramar eso que observaron y que esta parte, la segunda, sería la de análisis, ponerlos ahí en diálogo con también con la comunicación 71 del 22, que es la evaluación como Ah, derecho. sí, sí, la evaluación como derecho, sí, Esto básicamente sí, para poder 71. pensar en este motivo en particular. Digo, ustedes ya vienen con un trabajo realizado en función del eje uno y del eje 3, ¿no? Bueno, entonces digamos que esa recolección de datos que tienen eh, permitan encontrar una coherencia entre la situación que describen, entre el motivo de visita y el análisis y el aconseje que va a hacer en las orientaciones que ustedes van a brindar, digamos, a los docentes que a criterio, digamos, de la situación contextual que han observado, les va a permitir dar orientación. La orientación, volvemos a decir, no queda circunscripta, digamos, desde este posicionamiento solo al maestro que está a cargo del grupo, sino que seguramente se va a hacer expansivo, digamos, a otros miembros del equipo de trabajo. El informe, como acá dice, va dirigido a los docentes. ¿Mm? Sí, Y ahí Lili nos dice Vicky, aunque no está escribiendo, me dice el tema del documento de saber pedagógico. Digo, ese siempre está sí, ese siempre. transversalizado en sus pensamientos, sería, ¿no? Porque digo, para poder pensar una institución educativa, uno va con, digo, ese documento que nosotros trabajamos fuertemente la anterior vez, junto con el documento bonaerense y demás normativas, digo, nos permiten, también nos van a sumar a este análisis y a este asesoramiento, ¿no? Que nosotros después vamos a decir algunas recurrencias que no fueron tomadas como positivas en la devolución del primer escrito, en relación a la parte del asesoramiento. Digo, hay términos digo, en esta construcción que uno va haciendo con este docente en relación de poder problematizar, interpelar y modificar y transformar estas prácticas de enseñanza para que impacten en aprendizaje, hay términos que nos ponen y nos, digamos, bueno, en función de lo que veníamos comentando, de aquellas palabras, ¿no? A la hora de poder pensar en ese asesoramiento, ¿no? Que se va a brindar a ese compañero docente, pensar en palabras que no tengan que ver con una, digamos, que tengan que ver con una construcción, ¿no? De poder orientar, asegurar, sugerir, ¿no? De este, de esta, de lo observado, de esta descripción y de este análisis que se pone en juego y que se empieza como a narrar desde la escritura. Eh, y otra cosa, digo, que ahí que nosotros creemos que es muy importante, es también poner en valor y el reconocimiento de la tarea docente, ¿no? De todo aquello que se ha puesto en juego en esa escena pedagógica y que ha contribuido a generar aprendizajes en los niños y en las niñas, ¿no? Eso también tiene que estar escrito y ser una devolución a ese par docente. Bueno, Y después vendría las como el monitoreo, ¿no? El monitoreo y claro, la evaluación. las invitamos en este último momento, en el momento de realizar el informe, poder entramar, entrelazar el posicionamiento teórico, las conceptualizaciones productos de las lecturas, las prácticas que han observado, el análisis de las fuentes, que coincidan con el motivo del problema que invitó a la intervención pedagógica y, digamos, de este entramado, que surja el mejor de los asesoramientos, tanto como para resignificar, para sugerir modificaciones, para invitar desde cualquiera de las decisiones que tomen a optimizar las prácticas docentes y asegurar
que las prácticas de lectura y escritura dentro de esta institución y dentro de ese grupo al que pusimos la lupa, sea, digamos, lo más respetuoso para la adquisición del aprendizaje en los estudiantes. Y también alentar al docente, al que va dirigido el informe, las mejores herramientas como para hacer las mejores decisiones pedagógicas didácticas en el momento de definir sus intervenciones. Las orientaciones que vamos a brindar en ese asesoramiento deben ser pertinentes y deben estar fundadas en relación al análisis realizado. No nos debemos ir del entramado, ¿eh? Siempre el acompañamiento de lo que vamos a sugerir en los marcos normativos, en los marcos conceptuales y en las prácticas que observamos en relación a ese análisis que hemos realizado. Tiene que haber en este asesoramiento, en este informe escrito, coherencia entre el motivo de la visita que nos condujo a la observación de ese encuentro pedagógico con las situaciones que estamos describiendo, el análisis realizado, qué categorías de análisis estuvimos priorizando en el momento de tomar definiciones y describir aquellas orientaciones fundadas, digamos, en estas patas conceptuales de observación y de sugerencias para optimizar la práctica docente. En eso digo, hay Bueno, también como por parte, digo, del propio director y directora, también hay un compromiso de volver, ¿no? Después de ese asesoramiento, después de esa entrevista que se tiene con ese docente, que se comunica lo que se observó, y esto que decía Lili, ¿no? El por qué uno argumenta determinadas cuestiones que tienen que suceder y no están sucediendo, o hay que potenciarlas, o hay que fortalecerlas, que tienen asidero en lo normativo. También hay un compromiso de volver a revisar y repensar esas cuestiones que se plantearon y que también es con un otro, ¿no? Es con este docente y con otros docentes, porque digo, uno piensa y uno está convencido que una institución educativa se cristaliza en un marco de un proyecto colectivo, digo, para que suceda la enseñanza, no es solamente ese docente, sino es ese docente con otros pensando la enseñanza, ¿no? Y pensando en nuestras propias prácticas como director y directora. Entonces digo, en ese monitoreo y en esa evaluación también hay un compromiso de trabajar de manera continuada y sistematizada con ese docente y con esa docente. Nosotros lo que queremos compartir, digo, estas son como, creemos que son como las partes de un escrito que no debieran faltarnos, ¿no? Como así decirlo. Después ustedes le van a ir dando la forma en función de sus propias narrativas. Algunas, si que te parece, Lili, compartimos algunas de las recurrencias recurrencias. que no han sido positivas, digo, a la hora de poder pensar en esos escritos, ¿no? Más o menos nombrárselas para que ustedes la tengan en cuenta, que tenían que ver con que se analizaban insumos que no tenían relación con la situación problemática, que se indicaba la lectura de cierta normativa como única estrategia de resolución de la situación planteada, que la propuesta de intervención por parte de los equipos técnicos eran tareas que se diferenciaban de las de los docentes y que pareciera que no formaban parte de ese equipo de trabajo, que se brindaban indicaciones en lugar de asesoramiento, que había un exceso de citación, ¿no? Que se citaba mucho normativa, pero que como que no se la abría o no se la ponía en diálogo con esa intervención que se mencionaba. Había también, y esto sí lo tenemos que compartir con ustedes, porque es una preocupación de los tres jurados, que lo que tiene que ver con la sintaxis, la gramática, la ortografía, Fotografía. digo, ¿no? Cuestiones que eso se va a ir, digamos, resolviendo en la medida que uno escriba, ¿no? Nosotros en el anterior espacio que tuvimos y los espacios que tuvimos de encuentro virtuales, siempre les decíamos que como son dos instancias escritas, es importante escribir y escribir y escribir,
porque es la única forma de poder, en principio, eh, poner en palabra escrita aquel pensamiento que uno va teniendo, ¿no? Y sobre todo poder resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la ortografía o con la sintaxis o la gramática, ¿no? También uno entiende, digo, no es una puntuación puramente negativa tener estas dificultades, porque digo, no es que fue determinante para sus notas, pero sí tenerlo en cuenta, digo, como es un punto más, creo, ¿no, Lili? En la parte del Sí, un anexo punto es más, uno o sí, dos puntos sí. más, entonces digo, eso suma a la construcción que ustedes vienen haciendo. A ver si me acuerdo de alguna más. No, creo que está. Dice, otra que decía en ausencia de orientaciones para la enseñanza de los enfoques curriculares, tengan en cuenta sumamente Los la lectura, diseños. sí, y los enfoques de cada área curricular. Después, otra cuestión, a ver, que nos dijeron los jurados que tengamos en cuenta para contarles a ustedes. Eh, otra cuestión que aparecía es que se centraba como las intervenciones en las y los estudiantes como sujetos que aprenden y no como docentes enseñantes, ¿no? Como que se ponía todo el acento a que los estudiantes no aprendían, pero no se ponía nada en función de cómo, el cómo, Se ¿no? está De este, enseñando, exactamente. se está enseñando. Exactamente. Entonces, nada, se las compartimos para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de este segundo escrito. Lili, no sé si querés sumar algo más antes de que hagamos una lectura final. No, no. Bueno, el aconseje que dio Erika, escriban. eh, Uno de pronto objetiviza lo que sabe cuando escribe. Entonces, escribir y leerse, aunque sea solos, les va a permitir, digamos, ver que esto que desde un marco teórico y desde lo esperado estamos poniendo nosotras en palabra, en realidad en el escrito se concreta, digamos, desde un mejor lugar de aporte. Y en lo posible hagan leer sus producciones con otros compañeros y enriquezcanse con los aportes de cada uno. Para consultas que nos quieran hacer, esto es asincrónico, les estamos ofreciendo el mail de equipo técnico de la Dirección de Educación Especial y en asunto pongan segunda instancia concurso, que sería para que llegue a nosotras como para poder dar respuesta escrita. ¿Mm? Bueno, yo les voy a Bueno, compartir una pequeña lectura, simplemente como para seguir incentivándolas, incentivándolos, porque ya vamos por la segunda instancia, estamos casi a la mitad del recorrido final, para lograr ese ascenso que tanto esfuerzo les está dando y para darles así como más un empujoncito más, les voy a compartir un breve relato, que es un relato breve, corto de Kafka, que es del abogado, y dice: por lo tanto, si nada encuentras en los corredores, abre las ventanas. Si detrás de esas puertas no encontrás nada, hay todavía otros pisos. Si arriba tampoco encuentras nada, nada es grave. Esfuérzate y va y ve escalera arriba. Mientras no dejes de subir, no se terminan los escalones. Crecen bajo tus pies que suben. Así que nada, incentivarlos para que continúen, incentivarlas también. Gracias Lili por este no, espacio que gracias. hemos compartido. Para mí siempre es un gusto estar con vos, con Vicky y desearles lo mejor. Mucha suerte y nos estamos viendo prontito. Chau, chau.